Bien, pues muy buenas tardes a todos. Como comenta Areli, soy Luis Armendáriz. Me encargo yo de la Comisión de Mediación de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y como tal, pues bueno, represento a la barra en todos los temas de mediación. También he tenido el gusto de participar con UPIM para los temas de la Comisión de Honor y Justicia, y esto tiene una razón de ser. En principio, les voy a dar un esbozo general sobre lo que es la mediación para que entiendan la importancia de la mediación y puedan comprender de mejor manera por qué creemos que este es un gran medio para generar pues, negocios inmobiliarios, sobre todo en pandemia o post-pandemia, donde el mercado inmobiliario ha estado sumamente extraño. Pues bueno, les cuento rápido. Alrededor del 2008 existió un compromiso por parte de la ONU que aceptaron pues, los países integrantes de la ONU en algo que se llamó el Proyecto 2030. Este Proyecto 2030 tiene 16 grandes ejes donde los suscriptores de este compromiso, México entre ellos, aceptaron convertir el mundo en un mundo mejor en 2030. ¿Por qué es importante para esto? Porque en uno de sus vertientes se habló mucho de la justicia y de la aplicación de los sistemas de justicia, y dentro de eso se obligaron los países suscriptores a el uso de los medios alternativos de solución de conflictos y en específico de la mediación. Entonces, México, y sobre todo la Ciudad de México, en concreto la Ciudad de México, empezó a llevar a cabo un proceso muy interesante para impulsar a la mediación. Y les digo qué es la mediación. En realidad, no es tan complicado entenderlo desde un punto de vista muy económico, no jurídico. La mediación es un mecanismo alternativo, es decir, que va a un lado de los tribunales, corre junto con los tribunales, y esta alternativa tiene características muy interesantes. Los mediadores somos auxiliares del Poder Judicial. Quiere decir entonces que pertenecemos al Poder Judicial, pero los mediadores privados somos independientes para poder ejercer nuestro oficio certificados por el propio Tribunal Superior de Justicia. Entonces, el proceso de mediación en general es un mecanismo que ayuda a prevenir o solucionar conflictos. Y yo quisiera que pensaran que en realidad en su vida cotidiana y en la vida que ustedes llevan a cabo para poder generar un negocio, pues están todo el tiempo generando obligaciones, o previniendo o solucionando conflictos. Previniendo porque si ustedes quieren hacer la compraventa de un inmueble o la renta de un inmueble, pues celebran un contrato. ¿Y para qué sirve ese contrato? Pues sirve para prevenir un posible conflicto, para que existan reglas claras, para que el caso de que alguien incumpla, pues entonces se pueda entender quién tiene la responsabilidad de qué, cómo y cuándo para cumplir con su obligación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una obligación que se celebra de manera privada e incluso ante el notario público a una obligación que se celebra para prevenir un conflicto ante un mediador? La diferencia es abismal. Cuando ustedes hacen un contrato privado, la causa del incumplimiento, y voy a referirme, por ejemplo, a algo que les puede afectar muy directamente. Supongamos que ustedes como agentes inmobiliarios hacen un acuerdo de prestación de servicios con su cliente y le dice: yo me obligo a ayudarte a vender tu inmueble y tu inmueble cuesta 30 millones de pesos, por decir una cantidad. 30 millones de pesos les genera a ustedes una comisión o la expectativa de una comisión que pues no sé cuánto equivale a una comisión actualmente, pero pensemos que en un rango de 30 millones de pesos pues pueda ir del 1 al 2, a 3, a la cantidad que sea, ¿no? Supongamos que es del 1%. Si son 30 millones de pesos, el 1% pues son 300,000 pesos. Y esos 300,000 pesos para ustedes o para muchos de nosotros pueden representar pues muchísimo dinero. ¿Qué es lo que pasa si ustedes llevan a cabo un contrato de corretaje, un contrato de prestación de servicios o un contrato específicamente de corretaje y lo hacen de manera privada? Si el cliente, y esto es algo que yo veo muy cotidianamente en el área de honor y justicia, ¿qué es lo que pasa? Si el cliente no les paga su comisión, ¿a qué les da derecho su contrato? Pues a acudir a un tribunal
en todo caso, y que ese tribunal diga si el contrato que ustedes celebraron pues está adecuadamente hecho, si está inscrito, en algunos de los casos pues, se obliga a la inscripción o se permite la inscripción o se hace la inscripción en algunos registros, pero supongamos que no, que es un contrato que se celebró simplemente entre Aurora y el señor Juanito Martínez. Bueno, si el señor Juanito Martínez no les paga su comisión, ustedes están obligados a acudir a un tribunal, a gastar dinero en un abogado y a pasar por un proceso ordinario para el cumplimiento de ese contrato. ¿Cuál es ese procedimiento ordinario? Pues ustedes tendrían que presentar o ejercer su derecho de acción, presentar ese documento, presentar las pruebas, desahogar las pruebas y una vez que se desahogan las pruebas, pues bueno, se pasaría ordinariamente a una sentencia y el juez tendría que decir quién tiene la razón. En un proceso ordinario, la sentencia no causa estado, es decir, no está firme o no es definitiva, sino hasta que o transcurre determinado tiempo o esta no es apelada, es decir, si la parte que pierde no solicita que se revise esa sentencia. Esa apelación se conoce como segunda instancia, donde un juez de superior jerarquía revisa el acto del primero. No obstante eso, también pudiera ser que se pueda tramitar un juicio especial, que es un juicio de amparo, en el que se pudiera confirmar si se violentaron o no derechos fundamentales en la emisión de esa sentencia. Entonces ustedes díganme si con pandemia o sin pandemia, ¿cuánto tiempo les tardaría a ustedes, en el mejor de los casos, tener el derecho para acudir y para cobrar sus 300,000 pesos? Bueno, pues quiero decirles que antes de la pandemia, el ejercer un derecho de esta naturaleza, pues podía tomarles a ustedes un par de años o más, ¿no? Para poder obtener una sentencia. ¿Qué es lo que hace la mediación? La mediación los coloca a ustedes por el simple hecho de celebrarla, y en este caso sería entre ustedes y su cliente, y me estoy refiriendo a acuerdos que realmente valgan la pena, ¿no? A comisiones que realmente valgan la pena. La mediación aquí podría prevenir el conflicto y a ustedes los pone en una situación ya igual que la sentencia. Los mediadores que somos mediadores certificados por el Tribunal Superior de Justicia tenemos dos características que son interesantes. Tenemos la fe pública, que no es fe pública como la de los notarios, es una fe pública judicial, que me sirve a mí para certificar que quien firmó el contrato de comisión, por ejemplo, fue Aurora y que efectivamente Juan López lo firmó. Y entonces esa fe pública permite generar como consecuencia lo que se conoce como cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que se equipara a una sentencia. Por la simple celebración de un contrato de mediación, de un convenio de mediación, ustedes ya no tienen que llevar a cabo todo el proceso judicial. Es decir, se ahorran 1 o 2 años de juicio. Y si hay un incumplimiento, ustedes tendrían la posibilidad de solicitar judicialmente la ejecución de ese convenio y el pago de sus comisiones. Ya no habría posibilidad de una segunda instancia e incluso ya no habría la posibilidad de un amparo, porque ya es una cosa juzgada. Entonces, para ustedes, y quiero ser muy concreto porque no quiero dar una conferencia o una plática muy técnica desde lo que es lo jurídico, porque creo que aquí lo que importa es que ustedes vean dónde está la practicidad de usar a la mediación. Y entonces empecé con una practicidad que puede afectarles a ustedes de manera directa porque les afecta en su bolsillo. Y porque cuando acuden a nosotros como Comisión de Honor y Justicia, me dicen, oiga, el señor fulanito de tal no me quiso pagar. Primer asunto. Otro asunto, quería compartir la comisión entre Rocío y Aurora se quedó con todo el dinero y Rocío nunca me pagó mi parte. Entonces, todo ese tipo de asuntos, cuando ya vienen con nosotros, pues ya vienen totalmente mal hechos, porque o no hubo contrato, o si existió un contrato entre ustedes, son entre personas que no han firmado ningún tipo de compromiso, ni el compromiso de ética del PIM, y mucho menos una mediación. Y entonces nosotros nos quedamos simplemente ante la posibilidad de decirles, como si fuéramos un juez privado, señor, siéntese. Les gusta que este proceso pueda ser, pues, esencialmente inútil cuando la otra parte no quiere sentarse. Vamos a suponer que Aurora le diga, oye, por favor, llama a Rocío para que medies
para que nos digas quién tiene o no la razón. Pero si Rocío no quiere venir al proceso de mediación, pues no va. ¿Me explico? O si Rocío y Aurora van, pero Rocío dice, yo no quiero cumplir con esto a lo que me obligué fuera de un convenio de mediación, pues no hay poder humano que haga que Rocío pague o que Aurora pague. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos puestos la mediación en el área de honor y justicia? Está puesta ahí para que en el caso de que Aurora y Rocío decidan someterse a un proceso formal de mediación, entonces ahí sí yo tengo fe pública y si resultara que derivado del acuerdo Aurora le dice a Rocío, yo reconozco que te debo tal dinero porque eso fue, y o no lo reconozco porque tú no trabajaste, porque tú no hiciste, etcétera, y en lugar de que te toque el 50%, ¿te parece bien que te toque el 20%? Pudiera ser que esa sea la solución. Hay una solución mediada. Ante el incumplimiento de Aurora de entregarle su parte a Rocío, entonces ustedes pueden válidamente acudir a un tribunal ya con una sentencia para solicitarle al juez que ejecute directamente, en este caso, a Aurora. Entonces, como pueden entender, aquí, pues, ¿vale la pena la mediación? Sí, sí vale mucho la pena la mediación entre ustedes como agentes inmobiliarios y sus clientes, si es que las comisiones, por ejemplo, valen la pena o son asuntos muy complicados. ¿Vale la pena hacer una mediación entre ustedes y sus clientes? Claro que vale la pena. ¿Vale la pena acudir en un caso de controversia entre agentes inmobiliarios a la mediación para que quede todo arreglado? Por supuesto que vale la pena, ¿no? Es muy práctico. Ahora, quisiera yo que pasáramos entonces también a cómo pueden ustedes vender a la mediación o usar a la mediación con sus clientes, porque esa es la parte también que es muy importante. Y entendamos, por ejemplo, que dentro del mundo inmobiliario existen distintas obligaciones de naturaleza también distinta, como pueden ser las obligaciones civiles, las obligaciones mercantiles e incluso aquellas que tienen relación con el derecho de familia. Y yo quisiera que ustedes pensaran en cuántas operaciones a ustedes se les han caído porque las personas que quieren vender o que quieren comprar al momento se arrepienten. Y ustedes pueden llevar a cabo un contrato de promesa de compraventa. Yo no sé si ustedes han tenido los casos, pero puede suceder que una persona les diga, yo sí me obligo a comprar, yo sí me obligo a vender, firman su contrato de promesa y ante el incumplimiento, ¿qué sucede? Pues que ese contrato de promesa tendrán que presentarlo, en el mejor de los casos, ante notario, y el notario lo único que hace es certificar las firmas si es que lo quieren hacer. Ahora los notarios ya no lo hacen, ya no certifican contratos de promesa de venta porque se prestaba a la evasión de impuestos que se derivan de la generación de bienes o a que la gente dijera, con este simple contrato de promesa ya hice mi escritura o ya tengo mi título. Entonces, los notarios ya tienen incluso la prohibición y déjenme decirles que también es derivado de las cuestiones de lavado de dinero. Los notarios tienen la obligación de dar aviso de todas sus operaciones inmobiliarias a la unidad de inteligencia financiera y entonces pues no les vale la pena para ellos hacer un contrato de promesa. ¿Qué es lo que sucede en mediación? Si una persona se obliga en mediación a vender y la otra a comprar y se da el supuesto de que alguno de ellos no cumpla con su obligación, con la mediación ya la persona afectada no tiene que acudir a un tribunal. Y vamos a suponer que ustedes los buscó el señor 1 con el señor 2. ¿Qué es lo que pasa? Los agentes inmobiliarios normalmente, aunque sean contratados por una de las partes, tienen la obligación de asesorar a ambas partes, de llevar a cabo una operación representando el mejor interés de ambas partes. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes le ofrecen el convenio de mediación a sus clientes, le están ofreciendo al cliente que cumplió la enorme posibilidad que no tenga que gastar dinero en un abogado o en un juicio más que para ejecutar el convenio. Nada más para acreditarle al juez, yo cumplí, tú no cumpliste, y con eso se ahorran 1 año, 2 años o 3 años de juicio. Ustedes díganme si este servicio no es un servicio que conviene ofrecer a sus clientes para que generarles lealtad, para decir, hubo un problema y adelante. Sí, Rocío.
Hola. A ver, la pregunta es que vas rapidísimo, entonces me regreso un poquito. Sí. Estaría muy difícil que de las operaciones que hacemos estemos todo el tiempo haciendo con otros corredores esta mediación, ¿no? Para que no nos roben la comisión, digamos. O sea, que por cada operación que hagamos y hacer una mediación con el otro corredor, está en chino. No, hay varios métodos, hay varios sistemas. Tú puedes Ah, decir, a ver, esto puedo hacerlo operación por operación. Pues sí, a lo mejor tus operaciones son de varios millones. Y entonces yo te puedo decir, bueno, si vale la pena la comisión, pues gasta en la mediación. ¿Cuánto tiempo tarda una mediación y cuánto cuesta finalmente? ¿No? Bueno, pues el convenio de mediación puede costar entre 10, 15, 17,000 pesos más o menos. ¿de qué Ustedes pueden, depende? perdón, ¿De qué depende? depende de lo complejo que sea el convenio, porque los mediadores cobramos por nuestro tiempo, ¿no? Si el convenio es muy complejo, pues nos implica más horas de trabajo, ¿no? No vaya, Nosotros, si nada más es asegurarme de que la otra parte me vaya a dar mi comisión, el otro corredor, porque yo tengo la propiedad y el otro tiene al cliente, entonces que no me vaya a brincar a lo que ese cliente imagínate de que dinero. cuesten a través, por ser socios de UPIM, que estoy simplemente poniendo una cantidad, que te cueste 10,000 pesos más 2,000 pesos de derechos de registro. Te costó 12,000 pesos. ¿Sí? Bueno, conclusión, entonces eso es para grandes transacciones, no Las para que valgan la chiquitas. pena, las que valgan la pena. Exacto. O pudiera ser distinto. Pudiera ser que quien hace los convenios, vamos a suponer, sean Rocío y Aurora, y estén asociadas no para un solo asunto, sino para varios asuntos, ¿no? Entonces, que digan todos los asuntos en los que tú y yo vayamos a intervenir, tenemos este esquema. ¿Para cuántos compraventas o para cuántas operaciones o para cuántos arrendamientos o para lo que ustedes quieran, para cuántas operaciones va a servir ese convenio? Pues para todas las que tengan desde el año 2021 hasta el 2029, por ejemplo. ¿Cuánto te gastaste? ¿15,000 pesos? Por Pues asegurarte una asociación de 5 años. bueno. Oye, y otra, ya haciéndolo con en contrato es, en vez de póliza se hace la mediación ¿Qué póliza? De las pólizas jurídica, jurídicas estas. La póliza o jurídica una u otra, las dos no, ¿verdad? puedes tener las dos, pero la póliza, ¿qué es? O sea, en Carísimo. realidad, ¿qué te vende el abogado que hace una póliza jurídica? Por un precio que la verdad puede ser muy, muy barato o no, depende, pero vamos a suponer que una póliza te cueste 5,000 pesos, por decir algo. ¿Qué te está vendiendo? Te está vendiendo el derecho de representarte en un juicio. ¿Me explico? Pero nada más. ¿Qué es lo que hace la mediación? Puedes tener las dos. No es lo mismo que tengas una póliza donde el abogado va a tener que acudir a una demanda, una contestación de demanda, unas pruebas, una sentencia. ¿Sabes cuánto tiempo se va a tardar el abogado en hacer todo eso? Pues 1 año o 2. ¿A quién perjudica ese negocio? Pues a la parte que se sintió afectada. ¿Y qué es lo que sucede? Tú puedes decirle a tu cliente, oye, pues yo no tengo la culpa de que el señor no te haya cumplido. Pues eso es cierto, por supuesto. Pero lo que sí es responsabilidad del corredor inmobiliario es de ofrecerle las mayores cantidades de beneficios y de seguridad a su cliente para que el día de mañana haga la operación que quiera hacer y que recurra a ustedes confiada o confiado en que ustedes son expertos inmobiliarios. Ellos no son expertos, ustedes sí. Entonces, ¿cuál es la obligación, desde mi punto de vista, que tienen ustedes? Decirles, hay una póliza y la póliza te protege, entre comillas, porque ¿dónde está el negocio de los abogados que venden pólizas? En que la gente no incumpla, ¿me explico? En que ellos no tengan que acudir a juicio. Y si te venden 10 pólizas y acuden y tienen que demandar en una ocasión, pues ya es negocio. ¿Sí me explicó? Porque bueno, pues para ellos vendieron 10 pólizas de 5,000 pesos, ganaron 50,000 pesos y tienen que llevar a cabo un juicio. Pues un juicio por 50,000 pesos a lo mejor sí se lo avientan.
Pero ¿qué es lo que pasa? A lo mejor sí se hizo efectiva la póliza, pero ¿sabes cuándo regresa un cliente con ustedes? Nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque él siente que no hicieron bien su trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mundo de la realidad, ¿qué debes ofrecerle tú como asesor inmobiliario a tu cliente? Todas las posibilidades. Y que sea responsabilidad de tu cliente decir, a ver, señor, con la póliza le cuesta 5,000 pesos, perfecto. Pero además, si quiere el servicio VIP, un convenio de mediación, puede tener las dos cosas, un servicio o solo una, la mediación. ¿Por qué? Pues porque un abogado, el que sea, va a preferir litigar un asunto con mediación que sin mediación. Obviamente un abogado decente dice, los hay pocos, pero vamos a suponer que los haya. Un abogado decente dice, a ver, yo te voy a cobrar a ti, en lugar de 50,000 pesos por el juicio, te voy a cobrar 30,000 pesos o 20,000 pesos, porque tu asunto ya está en sentencia. Ya tienes una mediación, ya hay sentencia. Entonces, no voy a gastarme 2 años de juicio, me voy a tardar 4 meses. ¿Sí me explicó? A ver, Human Consultores y después Rocío. Hola, buenas tardes. Soy Amanda Hola, Valverde. Amanda. Sí, nosotros, bueno, en nuestra empresa hemos utilizado el contrato de mediación. Por ejemplo, en una ocasión para una renta de una casa que eran 120,000 pesos de renta, ¿no? Sí. A unos representantes de gobierno, ¿no? Sí. Entonces no querían dar aval, no tenían, ya sabes, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un contrato de mediación. Entonces con esto nos aseguramos de que estas personas iban a cumplir con el dueño, en pagar las rentas puntualmente y con todo lo que se les pedía. Sí. Aquí yo sé que las pólizas es pues más bien para espantar al que va a rentar más que su efectividad, porque realmente, pues como dices tú, te cobran pues al principio nada más por representarte, pero si surge un problema, después vienen 1,000 gastos más que no te los mencionan al momento de darte la póliza, ¿no? Entonces te sale caro. Y en la mediación, según yo tenía entendido, si llega a haber un problema, como es tú, ya es cosa juzgada, y ya no te cuesta, o sí te llega a costar todavía un poco, o como dices tú. Sí, porque contratas a un abogado, pero nada más para que ejecute la sentencia. ¿Me explico? No es lo mismo. Sí, es el mismo abogado que, digamos, si tú nos haces el favor de hacernos un contrato de mediación, ¿serías tú el que nos representaría o tendrás que conseguir a alguien? No, los mediadores somos, no, odio esta expresión que les voy a dar, pero para mucha gente les queda más clara. Los mediadores somos una especie de juez privado. ¿Sí me explicó? Nosotros viene el señor 1 con el señor 2, yo no conozco ni al señor 1 ni al señor 2, yo hago un convenio parecido a lo que hace un notario, pues, ¿no? Pero el notario pues, no es tu abogado si hay un incumplimiento. De igual manera el mediador no es tu abogado. Contratas a un abogado para que haga eso, pero no es lo mismo. Y mira, el símil pudiera ser este. Si tú haces un contrato de compraventa, supongamos, de palabra, pues tu riesgo es muy grande y tu costo es muy poco. Si tú haces un contrato de compraventa por escrito, bueno, se aumenta un poco el costo del papel, del tiempo y del abogado, si tú quieres, pero el riesgo se disminuye. ¿Quieres hacer ese mismo contrato ante un notario? Bueno, también lo puedes hacer, pero el costo se incrementa y el riesgo también se disminuye. Si quieres hacer una mediación, el costo sigue siendo muy atractivo y el riesgo es mínimo. ¿Me explico? Porque entonces, vamos a suponer que yo te diga, aquí hay una lista de abogados, pueden ser ustedes, los abogados que todo el mundo conozca. Todo el mundo tenemos un amigo o un novio o un peluche o un perro o lo que sea que ha estudiado Derecho. Todos conocemos a alguien así, ¿no? Todos. Es una carrera que es tan fácil, dicen ellos, ustedes, porque no tiene matemáticas, pues todo el mundo puede ser abogado. Yo estoy en contra de eso, pero bueno, por eso estamos tan llenos de malos abogados. El hecho real es que tú contratarías a un abogado que te cobraría no por un juicio, te cobraría por la ejecución del juicio. ¿Sí me explico? La ejecución de la sentencia. Entonces, nosotros, te lo digo, yo tengo 12 años de ejercer la mediación. ¿Sabes cuántos convenios de mediación se ejecutan de nosotros? Ni el 2%, porque la gente no se avienta el tiro. Me explico. O sea, saben que están haciendo una mediación, saben que no están firmando un papelito de notario
o de papelería, o de papelería de pueblo. ¿Me explico? Se les explica a las personas que lo que están firmando es una sentencia. Si hay un incumplimiento, ya no hay para atrás. Es cosa juzgada. ¿Sí me explico? Sí, ahora una preguntita nada más. Por ejemplo, en dado caso que nosotros quisiéramos firmar un contrato privado de compraventa con mediación, ¿ustedes tienen su propio formato? O sea, no se utiliza el que normalmente usamos como inmobiliarias. ¿Ustedes tienen Nosotros no tenemos problema por utilizar el de Juan o Pedro o María, siempre y cuando sea un convenio que esté perfectamente bien hecho, porque he visto barbaridades, ¿no? O sea, no es el caso de la gente de UPIM, pero he visto barbaridades. O sea, yo mira, te puedo decir una cosa muy sencilla. Hace 10 años o 12 años, yo era rubio, tenía el cabello hasta acá, era una cosa impresionante. Ve cómo estoy ya, de tanta barbaridad que he visto, ¿sí? O sea, me pongo tan mal que realmente no aguanto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos asesorarles también para poder hacer un contrato o un convenio o un contrato de compraventa, de lo que sea, de promesa, lo que sea, y con mucho gusto lo revisamos. Si vemos que ese contrato no sirve, pues se lo cambiamos. Claro. ¿No? Sí, no, porque pues, si no, puras tonterías pones ahí, ¿no? Sí. A ver, Okay, Rocío. Gracias. Rocío. Es que yo soy lenta, pero segura. A ver, hace 2 años mi hermana rentó en Mérida un departamento, una casa. Y entonces dijeron que tenía que ser con mediación ante notario. Entonces, no sé si estamos hablando de lo mismo. Y lo único era, espérame, era su contrato completo y al final decía, estoy dispuesta a que me echen de la casa si no pago. Esa era la mediación, hazte cuenta. Aquí, ¿qué es la mediación? ¿Adelantar el trámite de la corrida de la gente de la casa o cómo? Pero en compraventa no entiendo. Mira, Rocío, vamos a suponer que es una compraventa. ¿Era renta o era compraventa? Renta. Ok, vamos a suponer que era una renta. Yo me obligo a desocupar. Ok, y eso lo pusiste ante un notario. ¿De acuerdo? Sí. El derecho que te da una escritura pública es el de formarte en el juzgado con preferencia de los que no tienen la escritura. La mediación no tiene nada que ver con eso. Nosotros no somos notarios, somos auxiliares del Poder Judicial. ¿Me explico? Somos una especie de juez, pero privado. En lugar es de que ellos le llamaban mediación y según ellos la mediación era de que firmabas, que te echaran si no pagabas la renta. ¿Esto no tiene nada que ver con eso? Sí, pero no así. Y te voy a decir por qué. La mediación es los mediadores, digamos, profesionales, somos certificados por el tribunal. Cada entidad federativa tiene a sus propios tribunales, ¿no? Y entonces cada tribunal puede o no tener a determinados mediadores, certificar a los mediadores. En la Ciudad de México, por ejemplo, habemos cerca de 500 mediadores, de los cuales ejercemos 200, poco más, poco menos. Ok, el Estado de México tiene 0 mediadores privados, con una excepción, los notarios públicos que están certificados. No todos los notarios están certificados como mediadores. Y los notarios mediadores, vamos a suponer un caso del Estado de México. El notario mediador o actúa como notario o actúa como mediador. ¿Me explico? Pero no actúa de las dos formas porque son incompatibles. ¿De acuerdo? Entonces, si eres notario, lo que haces es formalizar el acuerdo de voluntades y tienes un límite. Cuando tú eres mediador, aunque seas notario, tu límite no es este, tu límite es este que está aquí. Pero no deriva de tu hecho de ser notario, sino del hecho de que quien te certificó no es el Poder Ejecutivo, el gobernador del estado, sino el Tribunal Superior de Justicia de cada estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Yucatán? En Yucatán hay notarios y hay notarios mediadores. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos de esos notarios que por su propia ley se dicen notarios mediadores, porque su ley se los permite. ¿Qué es lo que sucede si hay un incumplimiento con un proceso de mediación en Yucatán o en muchos otros lugares donde los tribunales
no están certificados o están certificados solamente a los notarios o a los corredores públicos incluso. Pues que te dan el derecho de formarte ahí, pero no te dan el derecho de ejecutar la sentencia. Entonces, es caso por caso, Rocío. No es lo mismo el Estado de México que la Ciudad de México, que Guadalajara, bueno, Jalisco, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos de ventaja nosotros? Y quiero con esto hacer un símil, porque la mediación de la Ciudad de México es la mediación más poderosa que existe en toda la República, la más poderosa, ¿no? Es la mejor hecha y es la que está, digamos, más sólida. Yo sé que no soy popular cuando digo esto, pero esto es así por una razón lógica. El número de conflictos o de operaciones que están en la Ciudad de México no se puede comparar con ninguna otra entidad. Por lo tanto, la necesidad de tener una regulación muy estricta en la Ciudad de México es diferente. Yo nada más les pongo un ejemplo. Comparen a un notario de la Ciudad de México con un notario de Tecolutla. ¿Sí me explicó? Ah, los dos son notarios. Pues sí, pero ¿qué tuvo que pasar el notario de la Ciudad de México para ser notario y qué tuvo que pasar el notario de Tecolutla para ser notario? ¿Sí? Cosas totalmente diferentes. ¿Qué ventaja tenemos los mediadores de la Ciudad de México en general? Podemos hacer, por ejemplo, operaciones incluso vía electrónica. Puedo hacer una mediación en Zoom. Puedo utilizar incluso, no me importa que el cliente de ustedes esté en Cancún y el otro cliente esté en Monterrey, y siempre y cuando acepten someterse a los tribunales en caso de incumplimiento de la Ciudad de México. Y entonces utilizamos una plataforma específica, que es una plataforma con firma electrónica avanzada, que es la misma del SAT, para poder hacer nuestros convenios, se inscribe en nuestros convenios, y de esa manera la persona que haya incumplido estará obligado a acudir a la Ciudad de México ante los tribunales de la Ciudad de México, que conocen perfectamente bien a la mediación de la Ciudad de México. Y entonces, por eso les digo que es lo más poderoso que existe, ¿no? ¿Cuándo se contrata la mediación? ¿Cuando ya te estás en conflicto o cuando vas a rentar apenas? Cuando vas a rentar. Puedes hacer las dos cosas. Puede ser las dos. Puede ser que tú, para prevenir un conflicto, firmes la mediación. O puede ser que ya tengas el conflicto y que digas, tú y yo no nos podemos poner de acuerdo y yo no quiero acudir a un tribunal porque me voy a tardar 3 años en ponerme de acuerdo y nunca voy a ver al juez. Tengo que contratar a un abogado para que le diga al juez lo que tenga que decirle. Vamos con un mediador que tiene cara, que tiene voz, que puede sentarnos en un sitio y nos ponemos de acuerdo con su ayuda. Si firmamos un convenio ante él, es lo mismo que si hubiéramos ido a un tribunal. ¿Sí me explicó? ¿Cuánto te cuesta un proceso de mediación? Bueno, en caso de que ya haya conflicto, más o menos, para que tengan ustedes una idea, 1 hora de mediación cuesta 1,500 pesos. Poco más, poco menos. ¿Sí? 1,500 pesos. ¿Cuántas sesiones te puedes tardar? Normalmente nosotros no hacemos más de 5. Porque una persona que ya con 5 horas no se puede poner de acuerdo, es que no se quiere poner de acuerdo. ¿Sí? O sea, ya no hay manera, no hay avance. Entonces, y resultado de ese proceso de mediación, hay un convenio. ¿Cuánto cuesta? Depende de cuántas horas nosotros estimemos que sirve hacer una mediación, ¿no? Normalmente esos son los precios, 15, 20, 25, 30, 35 mil pesos, dependiendo lo complejo del asunto. Tenemos a clientes que tienen rentas, como tú dices, pues de varios miles de pesos, de 100, 200, 300 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la persona deja de pagar un año, bueno, pues ya son 3 millones de pesos lo que debe. Tú dime si vale o no vale la pena invertir en un mediador pagando 1,500 pesos por hora. ¿Sí? ¿Cuánto te cuesta un juicio? No hay comparación. ¿Alguna otra pregunta, Rocío, o te quedó claro? Sí, o sea, ¿por qué ahora se puso de moda la mediación? Y si llevas 12 años o no sé cuántos de mediador, ¿por qué ahora es la novedad? Y antes yo ya llevo muchos años en esto y nunca se había oído del mediador, ¿por qué ahora aparecieron de repente? No aparecimos de repente. Y yo te digo que tengo 480 convenios. O sea que no aparecí de repente, ¿no? Ustedes aparecieron en nuestra vida de repente porque nos necesitan.
pero no nosotros a ustedes. ¿Me explico? O sea, en realidad, nosotros hacemos mediación por asuntos de... vamos a acabar que Aurora se acabe de dar de besos, pero el tema es que nosotros atendemos asuntos muy complejos, no solamente inmobiliarios, Rocío. Nosotros atendemos asuntos de familia, sucesiones, por ejemplo, y eso es un servicio que ustedes pueden ofrecer. Pueden decirle a las personas, oye, ¿quieres comprar o vender tu inmueble? Pero se murió tu papá, se murió tu mamá, no tienes todavía las posibilidades de llevar a cabo la compraventa. Bueno, ve primero con el mediador pone de acuerdo a las personas, hacemos el contrato de promesa de venta y a partir de ahí haces tu operación. Entonces, no es que estemos de moda. Ustedes nos pusieron de moda a nosotros porque nos necesitan, pero nosotros no los necesitamos. ¿Sí me explicó? O sea, sí. Pues, obviamente para mí es mejor tener muchos clientes que tener pocos clientes. Pero claro, yo no fui a buscar a las inmobiliarias a decirles tengo un gran producto. Ustedes... No, es que últimamente he oído muchos y se están como promoviendo muchos, entonces digo, qué raro. Oye, otra última pregunta de momento. Si dices que si el mediador, si ya es con conflicto, es 1,500 por hora, pero si contratas antes a lo que vas a rentar apenas, ¿cómo vas a saber lo que vas a cobrar? ¿O cuánto cobras por mediación? Un convenio para prevención no es lo mismo que un problema para resolución de conflicto. Si yo estoy previniendo el conflicto, puedo decirte cuánto cuesta un convenio de mediación desde hoy. Y es lo que yo te digo. Haz un convenio de mediación y te cuesta entre 10, 12, 15, 17, 18, dependiendo qué tan complejo sea para nosotros hacer el convenio. ¿Sí me explicó? Y el convenio... ¿En qué consiste hacer el convenio? Porque normalmente haces el contrato y rentas. Entonces ahí no hay conflicto de nada. No, una cosa es tu contrato de compraventa, de renta, el tuyo. Sí. Y otra cosa es mi convenio de mediación. ¿Y cómo piensas que va a ser complicado si apenas están rentando y está bien estudiado y todo? Es que no entiendo. A ver, Rocío, tú tienes un contrato de compra, ¿qué te gusta? Renta. De renta. Ok. Sí. Tu contrato de renta, si tú quisieras llevarlo ante un notario, a lo mejor así se te hace más sencillo. Si tú quisieras llevarlo ante un notario, no, normalmente no se lleva ante un notario un contrato de renta. Pero puedes hacerlo. No, ¿para qué? No? Sale carísimo, ¿no? No me conviene ni al dueño, ni al rentador, ni a mí. Hacerlo, ¿ok? Entonces, como puedes hacerlo, o vamos a hacer una compraventa para que te olvides del contrato de renta. Más sencillo, una compraventa. ¿Ok? ¿Puedes llevar a cabo ante notario, sí o no? Sí. ¿Qué contrato estás utilizando tú? El que te da la unión, por ejemplo. El que tienes tu formato. Ese contrato yo lo utilizo para darle una forma de convenio de mediación. ¿Sí me explicó? No te sustituyo tu contrato por el mío. Yo me como. Ya habías dicho eso. ¿Cómo? Que sí, que ya lo habías dicho eso. Ajá. Sí, yo me como a tu contrato, me lo como en mi convenio, me lo como y establezco las condiciones de incumplimiento y le doy fuerza de sentencia a los acuerdos. ¿Cuánto tiempo me tardo en eso? Normalmente ya sabemos cuánto tiempo. Por eso te estoy diciendo que normalmente ya sé cuánto te puedo cobrar. 10, 12, 15, 20. Hay convenios muy complicados, donde hay fideicomisos, donde hay varias partes, donde, tenemos un convenio, por ejemplo, que son casi 80 páginas. Hay que relacionar todas las empresas. O sea, no es lo mismo que yo te cobre por eso, porque es tiempo que nosotros dedicamos. Entonces, yo no te puedo cobrar 10,000 pesos por ese convenio cuando mis abogados van a tardar 24 horas en hacerlo, efectivas. ¿Sí me explico? Porque mis abogados me cuestan a mí. Entonces, no es lo mismo. Por supuesto que yo tengo una tarifa en la que yo te puedo decir, si es un contrato de renta que va de tanto a tanto, que es muy sencillo, ok, te cobro 10,000 pesos más 2,500 de derechos de registro, son los más baratos que cobramos. Pero ya y luego se acaba el contrato de un año y nunca pasó nada, y pagué nada más los 10,000 pesos por si acaso. Igual que te pasa con un seguro de gastos. La póliza, sí. O con tus gastos médicos.
¿sí? Oiga, señorita del seguro, no sea mala persona, devuélvame la mitad, ya no me devuelva todo, devuélvame la mitad porque nunca me rompí la pierna. Señora, si quiere le rompo la pierna para que gaste el seguro. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Quieres usar a la mediación? Ah, pues perfecto, dile a una de las partes que incumpla. ¿Sí me explico? Gracias. ¿Algo más? Aurora o alguien que lo pueda, que tenga dudas en esto. Digo, yo posiblemente sea muy rudo, pero yo prefiero ser rudo y claro. ¿Sí? Y así es como trabajamos. No, Yo está lo veo bien, perfecto, yo está lo veo perfecto. bien porque... Y está muy clara su explicación. Sí. Y yo, por ejemplo, veo cuando son contratos pues grandes, o sea, de rentas altas o de compraventa, y ves que algo medio sospechoso, pues yo creo que mejor asegurarte con un contrato de mediación, ¿no? Déjame decirte incluso que aunque no veas nada sospechoso, porque ¿qué es lo que sucede? Mira, yo trabajé en notaría muchísimos años, mi padre fue notario 45 años, mi hermano es notario, mi esposa es notaria, tengo 3 suegros notarios, en fin, ¿no? Y yo trabajé 25 años en la notaría. Y te puedo decir que desarrollas una sensibilidad, ¿sí? Igual que ustedes, hay cosas que dicen, esto no me encanta, ¿no? Y te están trayendo todos los papeles y lo que sea, pero desarrollas una sensibilidad. Y entonces, yo creo, desde mi punto de vista, porque he tratado con muchísimos agentes inmobiliarios, y hay agentes inmobiliarios de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, igual que en todo. Hay abogados de primer nivel, de segundo, de tercero, médicos de primero, de segundo y de tercera. Esa es la verdad. Y entonces, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, los mejores agentes inmobiliarios? Los que ven por la operación en sí y ven que es una buena operación para ambas partes. ¿Sí me explicó? No importa quién te pagó la comisión. Puede ser que la comisión te la esté pagando un señor 1, y eso no quiere decir que porque tú vas a cobrarle la comisión al señor 1, tengas que vendarte los ojos y hacerle pasar cosas que sabes que no están bien. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Oiga, pues yo le voy a pagar, hola Jorge, yo le voy a pagar la comisión, pero por favor, mire, estas cosas que está aquí no se le enseña a la otra parte. O esta escritura, pues mire, sí está media bien, pero mire, honestamente, mi mamá, mi papá, mi peluche ya se murió y vamos a hacer pasar a fulanito de tal. Pues no lo haces. ¿Sí me explicó? No lo haces. ¿Por qué? Pues porque si tú perteneces a una asociación como la Unión, tienes un compromiso de ética, tienes un compromiso de velar por las dos partes. Tus clientes son los dos. Y en la mediación es exactamente lo mismo. Los clientes de nosotros son las dos partes. A mí no me importa quién me pague. No me interesa quién me pague. Lo que me importa es que las dos partes estén bien, que salgan de un contrato satisfechos, que quede absolutamente claro qué es lo que pasa si alguna de las partes incumple. Y sobre todo, mira, de verdad, en serio se los digo, un cliente satisfecho regresa contigo y te recomienda con 1. Un cliente insatisfecho ni regresa contigo y te quema con 7. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo es posible que no se pueda ofrecerle o pensar en que pobre del cliente no vaya a gastar 7,000 pesos o 12 o 15 o lo que sea? En primer lugar, esa decisión no es de ustedes. Esa decisión es del cliente. Lo que sí es obligación de ustedes, desde mi punto de vista, es ofrecer el mejor servicio. Si el cliente decide comprar solo la póliza, pues perfecto. Si decide comprar la mediación, perfecto. Si decide acudir con el notario más caro del país, perfecto. Pero es decisión del cliente. Su obligación es dar las alternativas y ofrecer las mejores alternativas, porque para eso son profesionales. ¿Se me explicó? No es regaño, ni estoy tratando de hacer la chamba de Jorge, pero es la verdad. Su chamba es ser el mejor. Y ser el mejor implica eso, capacitarse, estar al tanto y preguntar, por ejemplo, ¿por qué estamos de moda? Pues sí, estamos de moda porque somos buenos.
No somos nuevos ahora, pero somos muy buena alternativa. Ahora, una explicación a por qué se hace menos de mediación ahora y no antes, puede ser también por la pandemia. ¿Saben cuántos asuntos resolvimos nosotros de arrendamiento o de compraventa que no se pudieron llevar a cabo? Muchísimos. Tuvimos un año sin tribunales. ¿Cuánta gente acudió con nosotros a decir, no hay tribunales, voy con el mediador, me arreglo con el mediador, salgo de mi bronca y adiós? ¿Sí me explicó? Entonces no es que estemos de moda. La pandemia nos puso de moda, pues sí. Y ahora que no tenemos pandemia, ¿qué puede pasar? Pues una cosa maravillosa, que ya sabemos que puede haber pandemia, que esto puede pasar. ¿Me explico? Otro ejemplo, ¿saben dónde tuvimos un repunte importante? En el 2017, por el temblor. Porque también muchas personas se quedaron sin casa o ya no tenían que vender. ¿Saben cuántas operaciones se quedaron así porque yo ya no quería comprar o la renta, o el lugar donde estaba yo rentando ya es inhabitable? Muchísimas. ¿Y qué es lo que sucedía? Se iban a aventar un juicio además y había arrendadores, y se los digo abiertamente, que preferían aventarse los juicios con tal de que les siguieran pagando la renta de inmuebles que eran inhabitables. Ustedes díganme si eso está bien. Yo creo que no. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un convenio de mediación preventivo antes? ¿Se puede prevenir qué pasa si hay temblor? Sí. ¿Se puede prevenir que si yo no puedo habitar el inmueble, pues quedo liberado del pago de las rentas? Sí. ¿También se puede prevenir eso en un contrato normal sin mediación? Sí. Pero ¿qué diferencia hay de prevenir esto en una mediación de uno que no hay mediación, que directamente puedes acudir a un tribunal a decirle, el señor me está cobrando, me quiere cobrar por algo que no tiene derecho a cobrarme? Aquí está la mediación, aquí está la sentencia, señores, va y se acabó, adiós. ¿Saben qué hacen los jueces cuando ven un convenio de mediación? Le dan gracias a Dios, porque son asuntos que no van a llevar. Me explico, que ya está la sentencia. Entonces ellos les dicen al señor, a ver señores, ustedes ya acudieron a una mediación, ya no vengan conmigo, no me hagan perder el tiempo cuando tenemos gente que nunca hizo mediación y que sí tiene conflictos muy graves. Si ustedes ya tienen una mediación, ya ejecútenlo, ya lo que hayan ustedes acordado, eso es. Los jueces nos aman, por eso somos auxiliares del Poder Judicial. No es porque seamos buenas personas, y en mi caso, tan guapo. No es por eso. No es por eso. Es porque somos auxiliares del Poder Judicial. Por ley. No tengo una tiendita. Sí, Jorge. También creo que es importante lo que menciona, que todos sepamos, estemos preparados para saber utilizar las distintas herramientas que, como también existen abogados, médicos y existimos asesores de diferentes niveles, también hay operaciones que requieren y ameritan distintas soluciones y herramientas también, y saber nosotros estar preparados para poder proteger a los clientes es fundamental, ¿no? Una pregunta sobre la mediación. ¿Cuánto tiempo se tarda con un laudo de los que tú emites en una sentencia de mediación para que se lleve a cabo y se pueda ejercer la acción legal una vez que inscribes este documento en un tribunal? ¿Cuál es la diferencia entre empezar el juicio y llevarlo a cabo completamente en el juzgado? Te voy a responder de una manera más empírica que jurídica. Empírica porque si no tienes mediación en un asunto que se te va a conflicto, normalmente, antes de la pandemia y cuando había tribunales todos los días, podías tener un juicio de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Con la mediación, lo que tienes es una sentencia. ¿Cuánto tiempo tardas en ejecutar una sentencia? Ahora que los tribunales trabajan un día sí y un día no, un día sí y un día no, un día sí y un día no, puedes tardarte 3 meses, 4 meses, en lugar de 3 años. ¿Sí me explico? No hay comparación. Por eso les digo que los jueces nos aman, porque saben que no se van a aventar un trabajo donde van a tener que decir, voy a leer la demanda,
voy a leer la contestación de la demanda, voy a llamar a las pruebas, a las partes a que hagan pruebas, a que las ofrezcan, a que las desahoguen, a que se termine el proceso probatorio y después a alegatos y después a sentencia. Es trabajo para los jueces. Y Es sobre una... ¿sabes qué? Al final de cuentas, te vas a acabar gastando lo doble o lo triple en un juicio que si te previenes y realizas una mediación. Por supuesto, lo que yo decía, las mediaciones más baratas, por ser socios de UPIM, las podemos dar en 10,000, 12,000, 15,000, dependiendo de qué es. ¿Cuánto te cuesta un abogado? Les gusta que, además, muchos cobran por porcentaje, la mayor parte. ¿Cuánto cuesta la compraventa? ¿De cuánto es tu asunto? De 3 millones. ¿Qué les gusta? Pongamos una compraventa normal, ¿eh? Ustedes díganme, ¿cuánto es el precio de una compraventa normal? ¿1,5 millones? No sé, ustedes díganme. Por la mayoría de propiedades que existen en este país, pues sí, pero de las que llevamos aquí en la Ciudad de México, yo creo que sobre 3. Ponle tú 3 millones. ¿Te gusta que un abogado te pregunte de cuánto es su asunto? De 3 millones. No se preocupe, barato, le voy a cobrar el 20%. Son 600,000 pesos. ¿Sí? Muy barato, le voy a cobrar el 10%. Son 300,000 pesos. El 10% de 3 millones. Tú dime si no es mejor negocio. Nosotros teníamos originalmente un arancel, para que ustedes más o menos tengan una idea, porque hemos pasado a lo largo de 12 años por muchos sistemas y teníamos un arancel del 1% del valor del inmueble o del valor de la operación, del 1%. En este caso, de los 3 millones, estaríamos hablando de que un convenio de mediación costaría 30,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Hemos tenido que abaratar el precio, lo estoy poniendo entre comillas, por 2 razones. Uno, hay muchos mediadores profesionales, ¿sí?, entre comillas, que te van a cobrar 10,000 pesos o 15,000 pesos por hacer una porquería. Entonces, yo prefiero estar tranquilo y darle a mis clientes algo muy bueno, aunque ganemos menos o ganemos lo mismo que esos mediadores corrientes, lo mismo. ¿Pero por qué? Pues porque yo sé que soy el mejor o de los mejores que hay. Y a mí lo que me interesa ya no es solamente decir que yo compito por precio. No me interesa competir por precio. No es mi mercado. ¿Sí? Por eso estoy con UPIM. Porque quiero estar con los profesionales. No me interesa estar con otras partes, con otras personas. No tengo ni tiempo, ni ganas, ni humor de estar con otras personas. Prefiero estar con profesionales. Por eso estoy con Jorge. Esa es la verdad. Entonces, ¿con quién quiero hacer operaciones? Pues con ustedes. Quiero que hagamos un equipo, que seamos aliados, que ustedes digan, ok, yo pertenezco a la mejor unión de profesionales inmobiliarios. ¿Con quién voy a hacer mis mediaciones? Pues con el mejor de los mediadores. El otro mejor de los mediadores es mi socio, Jorge Aguilar. Ya. Los demás, hay muy buenos y muy malos, pues sí, pero nosotros estamos probados. Yo creo que esto va para mucho más, porque está muy interesante. Me encantaría si nos pudieras dar el honor, porque yo sí pienso que vale la pena nos puedas dar ejemplos prácticos de cómo podemos usar ya en casos en específico en un taller todas las formas de mediación con estas aplicaciones que pudiéramos llegar a tener dentro del gremio, ¿no? Hagamos un taller con casos prácticos, ¿no? Un contrato de renta, un contrato de renta de local comercial, un contrato de compraventa de inmueble que viene de una sucesión. O sea, cosas, una de dos, que sean cotidianas. Yo les cambio un poco el tema. ¿Cuáles son las operaciones en donde ustedes creen que pudiera funcionar esto? Operaciones que dicen, bueno, esas son las operaciones que realmente hago, puras rentas, me dedico más a rentas. Bueno, ok, renta, ¿de qué? No es lo mismo casa habitación que una bodega, que un local comercial. No es lo mismo.
¿no? Y no es lo mismo a empresas que vienen o asuntos que vienen de un banco, o que vienen de un fideicomiso, o que vienen de otras cosas. No es lo mismo. Compraventas. Oiga, ¿qué pasa si el vendedor ya se le murió el papá, se le murió la mamá y no ha hecho testamento? ¿Podemos hacer la mediación? ¿Sí o no? ¿Podemos hacer la operación? ¿Sí o no? ¿Está hipotecado el bien inmueble? ¿Podemos hacer la operación? ¿Sí o no? Ese tipo de cosas. Hagamos un taller, les presentamos 5 o 10 casos concretos. ¿Y cuánto costaría hacerlo? La cuestión es que ustedes puedan ofrecerle a sus clientes un producto de primer nivel. Y este es un producto de primer nivel. O sea, cuando está comprometida la casa y existen factores externos que pueden dificultar la operación, pero hay demasiado interés por parte del cliente, entonces llegar a estos acuerdos, utilizar esta figura jurídica y asegurar la operación a través de la mediación. O sea, lo que sí usamos normalmente, digo, tenemos que aprender a usarlo al 100% y justamente que nuestra gama en los servicios que podemos ofrecer esté blindada jurídicamente y con el apoyo que podemos tener a través de la asociación y con el conocimiento que nos puedes dar tú. Sí, por supuesto, por supuesto. Es que hay muchísimas operaciones que tenemos que batear y las bateamos no por otra cosa, sino por ignorancia. Es horrible decirlo, pero también es cierto. Entonces, estamos bateando operaciones por ignorancia, porque no somos capaces de poder hacer o ofrecerle al cliente una solución que le funcione al cliente, que le solucione su problema, que diga yo sí vendí, sí compré y compré con la mayor de los beneficios. ¿Saben cuánto tiempo va a tardar el señor en regresar con ustedes? Horas. En la siguiente operación los va a buscar a ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Generar nuestros clientes y lealtad con ellos. ¿Sí? Entonces, pues, George, yo con muchísimo gusto me comprometo contigo a que hagamos un taller de las horas que sean necesarias y enseñemos casos prácticos para que Claro, ustedes sí, puedan ofrecer, ¿no? me encantaría. Vamos a difundir esta plática también por todos lados. Ya está grabada. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por tu participación, tu interés, tu entusiasmo y por las iniciativas que, bueno, se vienen cosas buenas, yo creo. Yo estoy seguro, mi George. Muchas gracias, Armando. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer antes de que nos vayamos? No, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, todo muy claro. Muchas gracias. Bien. Pues muy amables, gracias a todos. Que pasen una buena tarde. Igualmente. Saludos. Igualmente, hasta luego. Bye. Gracias. ¿Por qué chillas?